Presentarme nuevamente. Muchas gracias, Mabel. Primero, agradecimientos a Mabel por estar siempre tras bambalinas, haciendo que todo esto sea posible. De verdad, mil gracias. Y bienvenidos a todos, bienvenidos. Esta es nuestra primera sesión 2025. Para nosotros estamos empezando con pie derecho. Hay varios anuncios que estamos trayendo hoy día. Con la misma fuerza, con el mismo espíritu, con la misma energía de poder hacer bien las cosas este año. Hay un plan de verdad bastante ambicioso y con un equipo súper comprometido para poder sacarlo adelante, que es la parte importante, a servir ustedes que son nuestra comunidad. Así que nuevamente, bienvenidos, gracias por estar acá, por no ver el partido con Messi. Así que empezamos. Primero quería compartir algunos anuncios que estamos teniendo. El primero es el tema siempre de los cursos. Ya hemos sacado la parrilla de cursos para el Q1. Tenemos la parte de DevSecOps, tenemos a Elena Arbea, que es el co-lead de DevSecOps del grupo Credicor. Tenemos a Fátima Toche, nuestra experta en temas de privacy, hablando también de la actualización de la norma. Y tenemos los cursos oficiales de CISEM, CERRIX y de CISA que estamos disponibilizando de cara a poder cumplir lo que siempre conversamos cada vez que nos juntamos, ese paso adicional, ¿no? Prepararnos para poder obtener ese tipo de certificaciones. Siguen en el ranking mundial. 2024 ha repetido. Las tres certificaciones están dentro del top 5 para temas de ciberseguridad, riesgos de auditoría. Así que la invitación está hecha para poder aprovechar estos espacios. El segundo anuncio es el Save the Date. Este año estamos agregando nuevas actividades dentro de nuestro cronograma. Ir a Arequipa para nosotros es un paso bastante importante de cara a seguir compartiendo y ampliando nuestra comunidad en provincia. Hemos estado durante muchos años, literalmente desde la creación del capítulo, focalizados en el espacio acá de Lima y hemos visto ya la necesidad y la oportunidad de poder ir a Arequipa y qué más en Arequipa, todo el sur del país, para poder disponibilizar espacios de conocimiento, de conversación. Vamos a estar hablando también de los cursos que estamos planeando para poder llevarlos allá. Así que pasen la voz. Nos vamos a encontrar en Arequipa muy pronto con la misma energía, la misma calidad de lo que vivimos en el Full Day de acá de Lima, que realmente fue un éxito. Cada vez que veo el video es increíble lo que se ha podido hacer gracias a ustedes. Los expositores, el back, el público en general, literalmente fue una experiencia muy bonita, muy buena, de gran impacto, no solamente en Perú, sino en la región. Y hoy tocaba repetir este evento, pero ahora sí en Arequipa. Así que esa es la novedad del día de hoy. Y para empezar este año 2025, yo la primera vez que escuché a Enzo fue hace unos 4 meses, que fue la primera vez que nos acompañó en un Isaka también sesión mensual. Y la verdad que fue muy agradable y muy enriquecedor escucharlo. Fue la primera vez que lo empecé a escuchar hablando de la experiencia de AI sobre las operaciones de auditoría. Realmente fue un conversatorio, pero el conversatorio de verdad yo creo que quedó muy corto en sí y me quedé con muchas preguntas y con muchas expectativas. Este año, aprovechando que también había una serie de actividades lideradas por Enzo, no voy a quemar la película Enzo, ahí te voy a dar el pase para que lo cuentes mejor. Queríamos empezar hablando de lo que implica AI en auditoría, porque la inteligencia artificial ha venido en estos últimos años literalmente a cambiarnos la vida. Nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de hacer negocios, nuevas formas de operar, nuevas formas de pensar las cosas. Así que escuchar a Enzo va a ser súper importante. Él actualmente trabaja como gerente, perdóname un ratito que se me ha generado una... Uy. Él es gerente del área de auditoría corporativa del Banco de Crédito, es un profesional con mucha experiencia en el área de auditoría y gestión del riesgo. Ha pasado por empresas bastante importantes, dentro de ellas Big Four, empresas del sector bancario, del sector de gobierno. Es profesor también de la casa de estudios en la cual compartimos cátedra. En yo también trabajo en la universidad en lo que es la maestría de riesgos y auditoría y ha participado y es un speaker realmente increíble en distintos foros en los cuales se ha presentado. Punto importante, Enzo es doctor en Business Administration por la Universidad de Florida. Hay mucho que contar y dice mucho del esfuerzo y la capacidad técnica que nos va a apoyar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, porque creo que va a seguir con la lista inmensa parte, compartimos la misma casa de estudio, que es de la Católica,
Así que bienvenido, Enzo, y el foro es tuyo. Muchas Gracias, gracias José. por compartir con nosotros. Gracias. Solo para aclarar una cosa, no fueron hace 4 meses, fueron hace 13 meses. Imagínate, el tiempo ha volado. ¿Dice ya? Dios 13 mío. meses, fue en diciembre del año 23, ¿no? Pero bueno, ¡Wow! sí, Dios mío, me corrí. ¿Qué Dios mío? Qué rápido pasó el tiempo, Dios. Bueno, sí, el mundo cambió más todavía. así es, así es. Estaba volando. ¿Pueden ver mi presentación ahí? No, tengo que cortar un ratito. Ahora sí. Ahora sí vemos tu pantalla, No, voy a Enzo. poner en modo Pero, presentación. ajá. Ya, ahora sí ven. eh, Estamos viendo la parte back de tu presentación. Te sugeriría que vayas a la parte de configuración de visualización en la parte superior, en la barra superior. Ajá. Hay un menú desplegable ahí y elijas la segunda opción, cambiar a vista moderadora. Ajá. Ahora, Ahora sí ya lo vemos. ¿ahora lo ven? Perfecto. Ok, perfecto. Antes que nada, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, Joseca. Muy contento de estar con ustedes compartiendo las experiencias que hemos venido adquiriendo en estos últimos años. En realidad, y tampoco quiero quemarte la película, pero creo que la mayoría saben que el día de hoy, después de mi presentación, van a estar los chicos ganadores de la Geniatón. En realidad, lo que quiero hacer con esta presentación es de alguna manera una introducción a lo que a lo que nos están trayendo ellos el día de hoy. Em, entonces, comenzamos. Lo primero que tendría que decirles es la agenda. Un poco lo que quiero hacer con esta presentación es, primero, refrescar el estado en el que nos encontramos, tanto de inteligencia artificial como del uso de inteligencia artificial en auditoría interna o en auditoría en general. Y luego quiero mostrarles de manera muy rápida, en realidad, algunos casos de uso que ya hemos implementado, primero de inteligencia artificial tradicional y luego la generativa. Y ya para cerrar, algunas recomendaciones sobre gobierno de IA y recomendaciones en general para la implementación de estas soluciones. ¿Ok? Entonces, eso es. Lo primero que quiero asegurarme es que tenemos un entendimiento similar de los conceptos y solamente para estar seguros, tenemos tres tipos de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial débil, que está relacionada de alguna manera con lo que se está desarrollando en estos momentos. ChatGPT son la inteligencia artificial que se enfoca en soluciones específicas, que esté entrenada para un determinado tipo de soluciones, valga la redundancia. Luego tenemos la inteligencia artificial general, que en realidad es una inteligencia artificial que equivale a la humana, donde no se está especializada en un solo tema, sino se pueden dar respuestas de múltiples temas diferentes. Y finalmente tenemos la superinteligencia artificial, que viene a ser el caso de una inteligencia superior a la humana, ¿no? La inteligencia artificial general está vinculada con lo que se conoce como la singularidad, es decir, el momento en el cual los humanos y las máquinas podemos hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hace pocos días, en realidad, el 20 de diciembre, OpenAI, la organización que lidera, digamos, los desarrollos de inteligencia artificial y de ChatGPT, presentó su modelo O3. ¿Ya? El modelo O3 fue presentado el 20 de diciembre, víspera de Navidad, y es un lanzamiento súper importante porque es un modelo que tiene la capacidad de ejecutar ejercicios muy complejos. Tiene un razonamiento de alto nivel, y ha pasado una serie de pruebas que les voy a mostrar en unos instantes. Solo para aclarar, el modelo O1, perdón, el modelo O2 no existe para OpenAI. Ellos han pasado el modelo O1 al O3, y el modelo O1, para que se hagan una idea de la velocidad del cambio, ocurrió o lo lanzaron el 5 de diciembre. Ya ha sido muy rápido lo que está pasando en inteligencia artificial, y solo unos indicadores. Han evaluado este modelo O3 por su capacidad de desarrollo de código, y encontraron que para, por ejemplo, una de las marcas que es de ingeniería de software, O3 tiene una efectividad de 71,7%, lo cual es
muy alto. En el siguiente cuadro donde ven lo que dice Code Forces, alcanzó un puntaje de 27, 2727 y para que se hagan una idea y si tienen la oportunidad de escuchar este video me parece súper interesante, el head de research de investigación de OpenAI alcanza solamente un puntaje de 2500 en la misma prueba. Es decir, el modelo O3 supera lo que puede hacer el Head of Research de OpenAI específicamente para este tipo de pruebas. Por el lado de capacidades matemáticas, lo mismo, en una competencia matemática alcanzó un score de 96.7% de efectividad, casi 100% de las preguntas fueron contestadas de manera correcta, y lo mismo con otro cuestionario que ya tiene un nivel de PhD muy avanzado sobre ciencia, alcanzó un puntaje de 87.7, altísimo. Eh, Otra de las pruebas que se le hizo y donde representó un avance muy importante es en esta prueba, digamos, se llama ARC Ágil. ¿De qué se trata? Si ustedes ven, hay transiciones, ¿no? Estas pruebas para los humanos nos resultan relativamente simples. Como ustedes pueden ver, en el lado izquierdo hay un input y en el derecho un output, podemos identificar fácilmente qué ha ocurrido entre uno y otro, ¿no? Eh, Resulta que para la inteligencia artificial esto era muy complicado, era muy difícil, no podía, porque no estaba entrenado, le estamos poniendo algo para lo que no esté entrenado y le resultaba difícil poder identificar los patrones. Sin embargo, O3 en la prueba que se le ha realizado alcanzó un puntaje de 87.5% de efectividad, es decir, súper avanzado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Em, el fundador de OpenAI, Sam Altman, hizo un comentario el 5 de enero. Hoy estamos 29, estamos hablando de hace 24 días, ¿no? Donde él manifestó que se sienten muy confiados de poder llegar a la inteligencia artificial general, es decir, a una inteligencia artificial que tenga las mismas capacidades de los humanos. Y él cree que en el año 2025 vamos a poder ver ya el uso de este tipo de inteligencia artificial en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, eso va a cambiar absolutamente todo. Entonces, eso está en el blog de Sam Altman, lo pueden encontrar todo lo que les estoy diciendo acá, lo pueden ver en internet. Yo les recomiendo, si tienen tiempo, que vean el video del lanzamiento para que entiendan mejor lo que les he presentado. Desde mi punto de vista, impresionante. Hay otras personas relacionadas con inteligencia artificial como Elon Musk y Darío Amodei, que son dueños, propietarios de otras compañías de inteligencia artificial también, y han dicho casi lo mismo, ¿no? Ellos creen que los sistemas de inteligencia artificial van a poder superar a los humanos el año 2026, es decir, el próximo año. Muy bien, ahora vayamos a auditoría, ¿no? ¿Dónde está auditoría en este mundo de la inteligencia artificial? Entonces voy a mostrarles los resultados de dos encuestas. La primera es del Instituto de Auditores Global, la fundación. Básicamente lo que quiero mostrar en esta lámina es que como ustedes pueden ver, el valor más bajo es 65%, luego está 78% y de ahí de 80 para arriba. Esas son las respuestas donde los encuestados están de acuerdo o fuertemente de acuerdo en que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías van a cambiar la forma de hacer la auditoría, ¿no? Está claro que hay un acuerdo total sobre lo que implica y el impacto que significa la implementación de la inteligencia artificial. Y en la siguiente lámina está un poco cuando se les pregunta a los encuestados cómo están sus equipos de auditoría. Como ustedes pueden ver en la parte morada, el 51% no ha avanzado nada y el otro 50 o 49% tiene algún tipo de avance, ¿no? El bajo nivel de avance 26% y bueno, en realidad son pocos los que están en un nivel alto o avanzado. Entonces, ahí está auditoría interna. También tengo o auditoría, perdón, también tengo la encuesta de ISACA, hubo una encuesta sobre el uso de inteligencia artificial, la realidad, cómo se viene implementando. Y lo que nos muestra es lo siguiente, ¿no? Solo el 25% de los que fueron encuestados están muy familiarizados con inteligencia artificial y el 46% se considera principiantes. De alguna manera,
hay números muy parecidos. Acá el 46% son principiantes. En la otra encuesta nos decían que aproximadamente el 50% no había empezado todavía a implementar inteligencia artificial en sus equipos de auditoría, ¿no? Entonces, podemos decir, digamos, de manera general que el 50% de los auditores y equipos de auditoría no ha hecho nada o ha hecho muy poco en este tema, ¿no? Luego hay otros detalles interesantes. 40% de las organizaciones no tienen ninguna capacitación en IA, lo cual es grave. Sobre el 15% tiene una política formal de gobierno de IA también es súper importante antes de comenzar a implementarlo. Y solo el 34% brinda suficiente atención a temas éticos cuando se implementa IA, el 32% están trabajando en preocupaciones generadas por IA y el 42% afirman que sus empresas les permiten usar IA generativa, ¿no? Y esto es de alguna manera un avance. Antes era el 28%. Esto ha sido, o probablemente sigue siendo un problema. Por protegerse, a la mayoría de organizaciones han tratado de cerrar los accesos a la IA generativa. En realidad hay que buscar una solución distinta, tratar de pagar por alguna licencia o ver cómo se utiliza, pero creo que si no utilizamos IA generativa nos estamos quedando detrás. Y finalmente, todas estas láminas las he presentado para llegar a esta pregunta, ¿no? Entonces ya sabemos dónde está la inteligencia artificial en general. O sea, tenemos una idea de dónde, cómo se viene utilizando en los equipos de auditoría y la pregunta es, ¿dónde están ustedes ahora, ¿no? Entonces, les pido pues hacer esa reflexión para pasar a ver las siguientes láminas, ¿no? Muy bien, entonces mi intención es mostrarle un poco lo que hemos hecho nosotros en mi organización, en mi corporación. De alguna manera también hemos compartido esto con otros equipos y hemos recibido conocimiento de otros equipos. Ha sido un proceso, digamos, iterativo de aprender y ver cómo lo utilizamos. De hecho, la Geniatón que se organizó tenía ese objetivo, ¿no? Tratar de escuchar a diferentes equipos participantes cómo pueden utilizar o cómo pueden implementar soluciones de IA, ¿no? Generativa en ese caso, pero puede ser IA en general. Entonces, yo les voy a presentar algunas soluciones de manera muy rápida en realidad porque necesitaría mucho tiempo para ver una por una en detalle, pero lo que quiero es que vean los casos de uso. Lo más importante en realidad es que identifiquen primero un caso de uso, cómo les puede servir a sus equipos en su condición, en su contexto, y luego buscar qué tecnología aplica, ¿ya? Entonces, solamente acá también para tener claras las diferencias entre los dos tipos de IA. La IA tradicional es aquella que trabaja básicamente a partir de los aprendizajes con datos, ¿no es cierto? Y aprende a predecir, aprende a identificar irregularidades, clusteriza y puedo identificar outliers, etcétera, ¿no? La IA generativa, como su nombre lo indica, produce, genera, amplía y produce contenido, como puede ser pues reacciones de un texto, como puede ser una imagen, dos tipos de IA, y en función de eso vamos a ver nuestros casos de uso. Entonces, estos son los casos de uso que les voy a presentar el día de hoy. Un poco más de detalle vamos a ver los dos primeros, que es validación de documentos y firmas a través de Computer Vision. También podemos ver validación de ventas y condiciones telefónicas utilizando Speech Analytics. Podemos analizar casos atípicos a través de clusterizaciones. Podemos tratar de predecir valores utilizando regresiones u otras metodologías. Y por el lado de los casos de uso de IA generativa, vamos a revisar la identificación de riesgos y controles, la redacción de observaciones y la elaboración del informe final, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer caso, que es el de Computer Vision, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estoy tratando de resolver? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cuál es el problema? Lo primero es que en nuestra labor de auditoría muchas veces nos enfrentamos a revisión de documentos. En realidad es la mayor parte del trabajo de auditoría es revisar documentos con el fin de buscar información en esa documentación, con el fin de comparar lo que está en ese documento contra la información que está en otro documento, contra la información que está en un sistema, etcétera, ¿no? Entonces usamos mucha documentación
Se está cambiando porque parte de esa documentación se está digitalizando, pero aún tenemos mucha documentación por revisar. Entonces, ¿cuál es el riesgo que existe? Digamos que estamos tratando de evaluar si existe una adecuada mitigación. El ingreso errado de condiciones que están en el documento en un sistema, ¿no es cierto? Estamos tratando de ver si esas condiciones, si el sistema refleja realmente las condiciones del documento, y también estamos buscando identificar si es que en documentos legales como los contratos existen firmas, ¿no? Porque obviamente eso es una condición para la validez legal del documento. Entonces estamos tratando de reemplazar las revisiones manuales con una revisión automatizada. ¿Cómo hemos logrado esto? Primero, la idea es buscar capturar la información del documento. Tenemos que tratar de identificar la información que está dentro de un documento para transferirlo a un registro, ¿no? Claro, si el documento ya está digitalizado, eso es muy fácil o nos ahorra un paso, pero en muchos casos tenemos que escanear los documentos, ¿no? Entonces, ese proceso de escaneo es una primera etapa y ahí hay retos particulares porque los escaneos requieren de ciertas condiciones. Una vez que el documento está digitalizado, aplicamos una librería de Python que es PyTesseract con el fin de identificar y extraer palabras claves de ese documento, ¿no? Por ejemplo, las palabras claves en este caso serían crédito, crédito efectivo, tasa, monto, etcétera. Con esas palabras claves nosotros creamos un registro el cual posteriormente va a ser comparado con el registro del sistema que queremos, con el que queremos confirmar que la información es correcta, ¿no? En este caso, si estamos hablando de créditos, contra nuestro sistema de créditos, ¿no? Entonces, los resultados de la comparación van a ser mostrados finalmente en un tablero donde me indicarán las alertas en los casos de inconsistencia, en los casos que el contrato no corresponda a la información que está registrada en el sistema, ¿ya? Eso por el lado de la búsqueda de palabras claves. También hacemos la búsqueda y análisis de la firma. En este caso, lo primero que hacemos es identificar si el recuadro de la firma tiene algún tipo de objeto o no. Esto lo logramos a través de un análisis de intensidad de píxeles, ¿no? Buscamos en la caja correspondiente a la firma si existe cierta cantidad de píxeles que me confirme la existencia o no de una firma. Y luego procedemos a hacer la comparación, usamos un algoritmo de computer vision que se llama el SIFT, SIFT, que ahí hemos subrayado en rosado, que significa Scale Invariant Feature Transform. Y con ese algoritmo lo que hace es, hace una comparación entre la firma que yo tengo registrada, que puede ser la firma de RENIEC, la firma de otro documento que tengo firmado al cliente, un contrato marco con el cliente, etcétera. Comparo esa firma con la firma de este segundo documento y trato de ver, básicamente de lo que se trata es una comparación punto por punto, para lo cual utiliza las distancias entre los puntos, las distancias euclidianas, y donde puedo comparar la ubicación, la textura, el grosor, etcétera. Finalmente, este algoritmo es capaz de decirnos si existe un match o no existe un match entre las dos firmas, es decir, si coinciden o no. Y ese resultado también lo trasladamos a nuestro tablero de control. Entonces, en nuestro tablero de control vamos a tener los resultados de la comparación de cada uno de los documentos. El documento uno presentó estas deficiencias, el documento 2 presentó estas deficiencias, el documento 3 no tuvo deficiencias, y obviamente con esa información vamos donde el auditado a pedir, pues, a tratar de entender qué es lo que ha pasado. Entonces, acá tengo, vamos a ver si, espero que se pueda escuchar. En esta ocasión, en la ¿Se mano escucha? izquierda tenemos el documento, el contrato como tal original, y en la mano derecha tenemos el script. En este caso, el script lo que busca es créditos personales, que es lo que tenemos en la parte superior, para saber identificar si existe o no el documento. Posteriormente, busca la palabra consignados en, que se encuentra por debajo de esta hoja.
con el fin de encontrar estas coordenadas de la firma titular y la firma cónyuge para posteriormente elaborar un histograma. Entonces, ejecutamos el script y tenemos como resultado esta firma de aquí, con su histograma entre la intensidad y frecuencia. ¿Para qué es este fin? Para detectar si existe la documentación o no del contrato del crédito efectivo, existe o no la firma del titular, que vemos que sí existe, si existiera o no y fuese necesario la firma del cónyuge. En este caso, como indica, este es el documento original, no existe una firma del cónyuge cuando ejecutamos nuestro script. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál era? Validar si esta firma se parece o no a la RENIEC. Lo que hacemos es contrastar la firma del contrato versus la firma que aparece en RENIEC. En esta ocasión hay 118 puntos en común, por lo que aceptaríamos que esta firma sí se parece a la que se encuentra en RENIEC, dado que se encuentra dentro de nuestro rango. En esta ocasión, en la mano izquierda tenemos el documento. Ya, perfecto. Ahora les voy a presentar el segundo caso de uso, que es básicamente el uso de Speech Analytics para hacer algún tipo de verificación de información que se encuentra en audios, ¿no? Entonces, ¿en qué casos nos sirve, ¿no? Hay básicamente dos tipos de casos de uso acá. Un primero puede ser regulatorio. A veces es necesario validar que cierta información se ha producido, se ha generado en la conversación con el cliente, y en otros casos también me sirve para validar las condiciones, que las condiciones de una transacción que ha ocurrido por una vía telefónica coincidan con las condiciones que se encuentran registradas en el sistema, ¿no? Entonces, en ambos casos, lo que tradicionalmente se ha hecho es tener a un auditor escuchando audios, ¿no es cierto? Y comparando los resultados del audio contra ya sea la información de un registro o contra una pauta que especifica qué condiciones o qué palabras deben estar presentes en esa conversación por temas regulatorios, ¿no? Entonces, esa es la situación tradicional. ¿Cómo puedo utilizar inteligencia artificial para poder, digamos, automatizar esta operación y tratar de ver si el riesgo operativo o regulatorio de que la información esté equivocada en los registros haya sido adecuadamente mitigado, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer, lo que hacemos en este caso, lo primero es, obviamente, descargar los audios. Existen sistemas de grabaciones y hay que bajar los audios de estos sistemas, de estos repositorios. Ese proceso, en nuestro caso al menos, es algo complicado por lineamientos de seguridad. Tenemos que primero encriptar y después desencriptar nuevamente los audios. Y luego viene la parte de la limpieza, ¿no? Como se imaginarán, no todas las conversaciones telefónicas son iguales. En algunos casos existe ruido de fondo, puede ser que un cliente estuvo hablando del celular en la calle, puede escucharse personas, los autos, etcétera. En otros casos también es posible que la persona que habla tenga un tono muy bajo de voz. Entonces hay todo un proceso de limpieza para tratar de eliminar los ruidos y estandarizar la calidad del audio. Luego, una vez conseguido esto, y perdón, esto lo hacemos, estamos trabajando en nuestro caso con librerías, con el servicios cognitivos de Azure. Directamente estamos empleando las librerías de los servicios cognitivos de Azure para hacer este proceso de limpieza. Y luego, lo que ocurre es tratamos de capturar la información, convertimos la información del audio, la convertimos en texto, ¿no? Y generamos también un registro con palabras, que es simplemente la conversión de audio a texto. Y el paso final es tratar de identificar dentro de ese registro de palabras, que va a ser una población de palabras. Ahora quiero identificar cuáles de esas palabras son las condiciones que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, con estas librerías tratamos de identificar la palabra tipo de cambio, la palabra cliente, la palabra DNI o la palabra RUC.
Y finalmente termino llenando un registro, o recreo un registro, y ese es el registro que voy a comparar contra mis sistemas para ver si hay un match, o también puede ser el caso para ver si todas las palabras que debieron de haberse incluido en la conversación por temas regulatorios fueron incluidas. Entonces, les voy a dar también un ejemplo muy breve para que se entienda mejor. Este es un proyecto de una de las empresas del grupo. Creo que está acá. Perdón, no, me pasé. Ya. ¿Aló? Señorita Valentina, buenos días. Le saluda Marta Paredes de Credicor Capital. ¿Cómo está usted? Bien, la llamo para tomar la orden de venta de acciones de Sauder. Estaríamos vendiendo 1.520 acciones de Sauder, que es la comisión total que tengo acá en Lima, a un precio mínimo de 50 por la BBL vigente por hoy y mañana jueves. Ya, perfecto. Necesito por favor su nombre completo y DNI, señorita Valentina. Valentina Hernández Herrera y TNI 08391411. Perfecto, señorita Valentina, muchísimas gracias. La orden ya ha sido ingresada y la mantengo al tanto. Estamos conversando. Buen día, muchas gracias, Marcia. Hasta luego. Hasta luego, señorita Valentina, gracias. Aló, Hola, ¿qué tal? ¿Hablo con Roberto Hidrogo? sí, ¿de parte? Hola, ¿qué tal, Roberto? Te habla Diego García, de Credicor Capital. Te llamo para ingresar una orden de bolsa. Sí, claro, Diego, dime. Perfecto, Roberto. Entonces, mira, voy a empezar con el registro de la orden. Yo me identifico como Diego García, asesor bursátil de Credicor Capital. Roberto, ¿podrías darme, por favor, tu DNI y nombre completo? Sí, Roberto Hidrogo Marín. Ya, perfecto, Roberto. Estaríamos ingresando la siguiente orden. Sería la venta de acciones de Dunkin' Brands DNKN a precio de mercado. ¿Estás conforme? Sí, conforme. Listo, Roberto. Entonces voy a estar ingresando tus órdenes y te va a llegar una confirmación con las pólizas. Que tengas un buen día. Listo, gracias. Hasta luego, gracias. Entonces, en este ejemplo, lo que podemos ver es que la herramienta ha capturado la información y como ustedes pueden ver en el primer caso, este es un caso, digamos, de cumplimiento. Queremos ver si todos los campos se han manifestado durante la conversación. El primer caso está correcto, pero en el segundo caso podemos identificar que la herramienta ha capturado, ha identificado que hay dos campos que no han sido incluidos en la conversación, como por ejemplo la identificación y la cantidad de operaciones o perdón, de acciones que se están comprando, ¿no? Entonces, a partir de esto se genera una alerta y nosotros comparamos eso contra el registro que tenemos, que seguramente va a haber una cantidad de acciones y claramente ahí tenemos un problema que tiene que ser solucionado, ¿ya? Así es como funciona el tema de Speech Analytics. Muy rápidamente les comento los siguientes casos. El caso de la clusterización nos sirve para hacer, por ejemplo, tratar de identificar agencias, equipos de ventas o equipos en general que tengan comportamientos anómalos. La idea es tratar de, a través de la clusterización, agrupar similares. En el caso de la lámina, estamos hablando de agencias, por ejemplo, bancarias y claro, no todas las agencias bancarias son iguales. Lo primero que trato de hacer es agruparlas por características similares, por ejemplo, número de clientes por agencia, número de operaciones por agencia, montos transados diarios por agencia. Y una vez que los he agrupado por similares, entonces trato de identificar algún tipo de variable que se desvíe del resto. Por ejemplo, si he podido agrupar a las agencias pequeñas y todas las agencias pequeñas tienen en promedio 2.000 transacciones diarias y identifico que hay alguna que tiene 500, entonces esa es una alerta, ¿no es cierto? Me llama la atención. No necesariamente quiere decir que tengo un problema,
pero sí tengo un indicio y probablemente voy a utilizar más de una variable para ver aquellas agencias que son outliers en múltiples variables. Entonces definitivamente eso es algo que yo quiero evaluar o quiero analizar, ¿no? Por ejemplo, si en este caso tengo problemas con los movimientos de caja, son muy bajos o son muy altos, además tengo pocas transacciones y la rotación de personal es alta, ustedes definen las variables. Para cada una de esas variables, para grupos similares, tengo casos de outliers, entonces esa sería una agencia a evaluar. El siguiente caso es el caso de técnicas predictivas. También el caso de técnicas predictivas es particular en auditoría porque normalmente no tenemos un target, no tenemos un objetivo. Los problemas que nosotros evaluamos en las transacciones, en la operativa del día a día, pueden tener múltiples razones, múltiples causalidades. Entonces es difícil. Yo quiero encontrar una transacción inusual. Ya, pero ¿qué significa inusual? Van a haber múltiples definiciones. En el caso de, nuevamente, agencias o equipos a evaluar en el cual exista historia de evaluaciones, entonces sí puedo decir que mi objetivo, el target que quiero evaluar, es el resultado de la evaluación que voy a hacer. Ya tengo evaluaciones pasadas y voy a utilizar esas evaluaciones pasadas, los criterios de las evaluaciones pasadas, para poder predecir la evaluación futura. Y claro, donde yo encuentro que la evaluación futura tiene problemas, tiene un calificativo bajo, entonces esa va a ser la agencia o el equipo que voy a auditar, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos definido una serie de variables como excede capacidad de pago, número de créditos castigados, clientes actualizados, etcétera. Esas son las variables que yo voy a utilizar, la historia de esas variables voy a utilizar para poder predecir cómo van a comportarse esas variables en el futuro y finalmente voy a poder determinar el calificativo de la agencia a futuro y sobre eso tomo las decisiones de ir o no ir, ¿no? Muy bien, y hasta ahí es el caso de usos de IA en inteligencia artificial tradicional. Acá les voy a mostrar unos casos sobre IA, perdón, casos de uso de IA generativa. De hecho, como les adelanté, los chicos de Geniateam nos van a mostrar un caso, un video y lo vamos a ver paso a paso, pero solamente para comentarles de algunos casos que hemos usado. El primero es la identificación de riesgos y controles, ¿no? A partir de un entrenamiento y información que hemos hecho con la herramienta, en nuestro caso nosotros trabajamos con Microsoft Copilot, hemos podido generar una lista de riesgos y controles en un proceso. Ahora, para esto es muy importante la ingeniería de prompt, ¿no? Creo que hemos hablado en otras conferencias, en algún momento, y recuerdo esa conferencia que hablaba Joseca hace 13 meses, hablábamos de la ingeniería de prompt. En realidad es mucho más complejo de lo que uno piensa. Imagino que muchos de ustedes deben haber utilizado, practicado estas herramientas de inteligencia artificial generativa y le han pedido, por ejemplo, corrígeme este texto, escríbeme un correo, etcétera, etcétera. Y realmente puede funcionar con poco, ¿no? Pero cuando le estamos pidiendo algo más complejo, por ejemplo, en este caso, identificar riesgos y controles, es importante cómo yo le voy a pedir que proceda. Entonces, en este caso hay algunas técnicas que hemos utilizado, como por ejemplo role playing. ¿Qué quiere decir role playing? Que le voy a dar, le voy a indicar a la herramienta cuál es el rol que tiene que jugar. En este caso, el rol de un supervisor de auditoría, ¿no? Un supervisor de auditoría en el sector financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, otra técnica es de few shot, ¿no? La técnica de few shot básicamente se trata de darle, es un entrenamiento muy corto a partir de ejemplos que yo les doy. Yo le voy a dar ejemplo de lo que significa cada cosa. Luego, otra técnica que utilizamos es de least to most, que quiere decir que primero voy a comenzar a explicarle las cosas de menos a más, ¿no? Es decir, primero le digo que tiene que hacer, que tiene que llenar una palabra, luego le voy a decir que esa palabra tiene que utilizarla en una sentencia y luego le voy a decir que compare esa sentencia con algo más complejo. Es decir, voy avanzando, voy creciendo, voy escalando las indicaciones que le estoy dando. Y como pueden ver ahí, es un prompt bastante complejo. O también podemos utilizar variables. ¿Para qué nos sirven las variables?
básicamente para reutilizar el prompt, ¿no es cierto? Yo esta vez estoy usando un prompt que va a señalar a un documento en particular, pero yo después más adelante quiero usar el mismo prompt, entonces voy a reemplazar seguramente el documento porque estoy hablando de otro proceso que estoy evaluando. Entonces, ¿cómo hago eso? Utilizando variables. Nombro las variables y simplemente reemplazo los documentos con variables. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, en la parte de la derecha de la lámina, la herramienta Microsoft Copilot me ha podido generar, en el formato además que yo le he pedido, la lista de riesgos, controles, etcétera, ¿no? Inclusive un plan de pruebas. El siguiente caso de uso, que me parece súper interesante y hemos discutido mucho esto con el equipo, en realidad, para llegar a este punto, hemos tratado de identificar el valor agregado que nos puede dar cada caso de uso. Tenemos otros casos de uso identificados que todavía están, digamos, en espera porque hemos querido priorizar las energías en los que pensamos que nos pueden generar un mayor valor y este es uno de esos casos por una serie de razones, ¿no? Primero, que va desde deficiencias en redacción que tenemos en los equipos de auditoría hasta construir una justificación sólida para presentar al auditado, ¿no? Realmente, si nosotros redactamos de manera correcta la observación, va a ser mucho más fácil que el auditado la compre. Entonces, en este caso, de manera similar al anterior, en el prompt, le hemos pedido que asuma un rol, hemos hecho roleplay y le hemos dicho, en este caso eres un experto en el tema que estemos hablando, puede ser riesgo de crédito, eres un experto en cumplimiento, eres un experto, y le vamos a pedir que genere, que escriba utilizando ese expertise, ¿no? Y le pongo, específicamente le digo cuáles son los objetivos, redactar un hallazgo de auditoría y le doy ciertas características, ¿no? Y le explico que es para documentar las deficiencias o situaciones de mejora que hemos identificado. Luego le doy una secuencia, le digo que primero haga esto, que luego haga lo otro, etcétera, etcétera. Nuevamente le hago few shot, que son de alguna manera el entrenamiento muy corto, le doy ejemplos. Y el self-ask, esto es un caso interesante, sobre todo si usan la herramienta que no es pagada, porque la herramienta cuando no es pagada les da un límite, ¿no? Ustedes le piden, por ejemplo, que les listen riesgos y les puede listar solamente 10 y en realidad puede haber identificado 25, pero como su límite es 10, porque no es una herramienta pagada, solo le muestra 10. Entonces, una manera de decirle, oye, si tienes más casos que no son mostrados acá, es a través de la pregunta, ¿no? Y básicamente igual en el lado de la derecha pueden ver cómo nos ha construido una observación con los elementos que le hemos solicitado. Y finalmente, el caso de un informe de auditoría también es más complejo, obviamente. En este caso le hemos pedido que nos haga un informe en un formato de presentación. Acá lo que hace es la estructura de la presentación, no nos entrega, todavía no me entregan estas herramientas PowerPoint, aunque hace poco probé con ChatGPT y me entregó un PowerPoint por primera vez. No era muy bueno, la verdad. Hay otras herramientas para construir presentaciones, pero en este caso nos entregó la estructura y básicamente es lo mismo, ¿no? Se le pide, se le define lo que uno está esperando, se definen las variables que, como les digo, nos va a ayudar mucho porque cuando vamos a cambiar de proceso, de auditoría, simplemente cambiamos el nombre o, digamos, el contenido de la variable y nos puede generar lo que le estamos pidiendo. En este caso es el informe. Y bueno, eso es lo que tengo por el lado de los casos de uso. Los chicos de Geniateam les van a presentar el caso un poco más operativo. Ya para terminar mi presentación, solamente quería decirles que es muy importante que tengamos en cuenta los riesgos al momento de la implementación. Tenemos que seguir un gobierno al momento de implementar IA en auditoría, en general, perdón, en realidad en toda la organización, pero obviamente especialmente en auditoría y acá una noticia relacionada con los modelos de OpenAI, que esto también salió en diciembre, identificaron pues que los modelos no querían apagarse, ¿no?
El modelo uno cuando sabía, leía las instrucciones y las instrucciones le llevaban lo llevaban a pagar, trataba de hacer algo diferente. Y además, cuando le preguntaban si había tratado de apagarse, mentía, ¿no? Y ahí pueden ver el porcentaje, ¿no? No es un porcentaje muy alto, pero en el 5% de los casos, por ejemplo, trataba de desactivar su mecanismo de supervisión. Y en el 99% de los casos mentía, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, por ahí leí en algún artículo, alguien decía, bueno, pero al día no le hemos enseñado ética, es verdad, ¿no? Pero el punto acá es sobre la importancia del gobierno al momento de implementar, ¿no? Entonces, los riesgos y las amenazas al utilizar IA, bueno, de la transparencia, tenemos que entender lo que se está haciendo, tenemos que saber lo que se está haciendo. Equidad no podemos discriminar, ¿no es cierto? La responsabilidad, nosotros somos responsables de la ejecución de estos programas y de los desarrollos. Privacidad y protección de datos es clave, hay un montón de regulaciones sobre estos temas. Sobre todo si vamos a utilizar información de los clientes, tenemos que tener mucho cuidado. Y temas de seguridad de la información, que estoy seguro muchos de ustedes son expertos, el tema de ataques, el tema de que se filtren datos, el tema de que nos ingrese algún virus o software malicioso, etcétera. Algunos marcos de gobierno de ella que les pueden ayudar a implementar este gobierno es el marco de NIS, el marco de ISO o el acta de la Unión Europea, creo que también tiene algunos elementos importantes que pueden ser utilizados. Y bueno, para terminar, recomendaciones. La primera es empezar ya, ¿no? En diciembre del 2023, cuando teníamos este conversatorio, recuerdo que una recomendación que hice fue comiencen a probar estas herramientas de inteligencia artificial generativa, aunque sea para jugar. Escriban, traten, métanse en la herramienta y traten de entender cómo funciona. Obviamente, eso a nivel personal, a nivel de empresas y equipos, es necesario que comiencen a desarrollar herramientas o utilizarlas, ¿no? Obviamente, para esto primero tienen que definir sus objetivos, las expectativas de sus stakeholders, qué quiere el comité de auditoría, qué quiere el gerente general, y en función a eso, definir cuál es el camino, adquirir los recursos que no son fáciles, ¿no? En realidad, la inteligencia artificial generativa nos está ayudando mucho por ese lado. Aún así necesitamos expertos, pero ha sido de alguna manera un atajo porque mucha gente que no tiene un conocimiento muy sofisticado de tecnología puede meterse y tratar de practicar, etcétera. Hay muchos manuales, hay mucha información gratuita de cómo ejecutar prompts, de cómo diseñar prompts, así que los invito a capacitarse también. Lo siguiente es identificar casos de uso. De alguna manera mi presentación tenía como objetivo mostrarles que existen casos de uso que muchas organizaciones ya están utilizando. Entonces, ¿cuál es el caso de uso que les conviene a ustedes, ¿no? Y a partir de ahí, desarrollar estas aplicaciones o desarrollar los prompts que les apliquen mejor a ustedes. Pero, por supuesto, hay que validar que se haya cumplido con el gobierno, que exista un registro de estos sistemas, que se haya hecho una evaluación de riesgo de estos sistemas, que existan ciertos controles para evaluar los temas de seguridad y el desarrollo de software, etcétera. Y finalmente, ejecutar, ¿no? Necesitamos comenzar a ejecutar. La profesión va a cambiar dramáticamente. El mundo está cambiando dramáticamente con esta tecnología, no tengamos dudas, pero yo estoy seguro, como lo dije hace 3 meses, no nos va a reemplazar, no va a reemplazar lo que estamos preparados, lo que va a hacer es nos va a ayudar. De eso se trata la implementación de IA. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Yo no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, con mucho gusto eh, estoy aquí para absolverlo. Enzo, si me permites, yo ya te dar el pase al siguiente, vamos, a los siguientes ponentes, que ha sido el grupo ganador en sí, no cortar mucho la presentación. Yo creo que una pregunta importante es cómo enfrentar esto de cara a los líderes, ¿no? La IA tiene mucha expectativa, ¿no? Pero tampoco es que sea un mago o un genio de la lámpara donde, wow, todo está listo, todo está ya. ¿Cómo has manejado esa expectativa
de la alta gerencia con respecto, oye, hay presupuestos que hay que invertir, respecto a que algo es todo donde igual hay una incertidumbre de falla, ¿no? Sí, es una excelente pregunta, José, porque, ¿perdón? Eh, porque efectivamente lo que está ocurriendo en realidad, hay un eco, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo es que está comenzando a aparecer bibliografía, literatura sobre que efectivamente la IA no te da los resultados que se esperan. ¿Ya? Inclusive hace unos meses, no sé si recordarán algunos que están en el mundo de las finanzas, hubo una caída en el precio de las acciones de las empresas de tecnología, de alguna manera porque los analistas financieros decían, esto no está dando los resultados inmediatos, ¿no? Creo que a estas alturas los líderes son más conscientes de que efectivamente existe una mejora, pero no de la que se esperaba, ¿no? No existe una mejora del 40%, una mejora en la eficiencia del 40%, del 30%. Se está hablando de alrededor del 10%, del 8%. Es cierto eso, pero yo creo que los líderes, muchos de los líderes también entienden que estamos comenzando, ¿no? O sea, estamos comenzando en el mundo del día y que de repente si nos remontamos al pasado, a la historia, cuando recién implementaron Windows, por ejemplo, cuando recién salió Internet, ¿no? También no sé si recordarán los que son más antiguos o los que tienen, digamos, más o menos mi edad, recordarán el boom del año 2000 cuando se cayeron las acciones de Internet. O sea, hasta el año 2000 las acciones de cualquiera, sea cualquier empresa de Internet, y venía un hedge fund y venían los inversionistas y le compraban la empresa así hicieran tonterías, ¿no? Entonces todo el mundo estaba con que el Internet va a mejorar la productividad y el año 2000 reventó esa burbuja porque se dieron cuenta que realmente estaba inflado y no era las ganancias de eficiencia no eran las que se esperaban. Pero ahí yo pregunto, ¿qué pasó después del año 2000? ¿Qué ha pasado entre el año 2000 y el 2025? ¿Realmente el Internet le cambió la vida a las empresas? ¿Realmente hubo una mejora en la eficiencia? Y la respuesta es por supuesto. Por supuesto que hubo, ¿no? No es tan rápido. Yo creo que el problema es que la expectativa es inmediata, ¿no? Se quieren generar ganancias de manera inmediata de 20, 30% de tasas de eficiencia y eso no ocurre. Definitivamente no ocurre. Y los que hemos implementado algunas de estas herramientas nos damos cuenta, ¿no? O sea, estamos esperando las ganancias, pero no, todavía hay mucha manualidad, hay cosas que el auditor todavía tiene que hacer, tienes que validar lo que hace la IA, es algo que no he mencionado, pero tenemos que validar lo que hace la IA generativa, ¿no? Entonces, para resumir, yo te diría, educar, ¿no? Educar un poco a nuestros líderes y decirles, sí, nos va a dar ganancias en el corto plazo, no son las esperadas, pero en el largo plazo va a cambiar el juego, va a ser un cambio de juego. O sea, imagínate en el caso de un banco, banca móvil sin internet, era imposible, o banca por internet sin internet, era imposible. O sea, hasta el año 2000 no había banca por internet, la gente se iba a las agencias. Ahora puedes estar en un escritorio desde cualquier lugar del mundo y ingresar a tu cuenta y hacer transacciones. Entonces, cambió todo, pero no lo cambió en 2 años ni en tres, ¿no? Ese es el tema. Entonces, si no te subes al carro temprano, de repente vas a estar al final del vagón y apretar a una esquina, ¿no? Los que se suben primero son los que agarran los mejores sitios. Ese es un poco el mensaje. Correcto, has dicho, ¿no? Pues, si no aprendes ahora, ya pues puede ser tarde, ¿no? Excelente. Permíteme un poco ahora compartir para poder presentar al equipo. Y Enzo, te doy te doy el pase para que puedas presentarlos. Ya, perfecto. Voy a dejar compartir, ¿no? Ya está, perfecto, gracias. Bueno, entonces, eh, Joseca me ha dado también el gusto de poder presentar al equipo ganador de la primera Geniatón. El nombre del equipo era Geniateam. Los miembros del equipo son Tami Chacón, que es auditora de Senior de TI,
Juan Alba, que es Full Stack Developer, y Fran Chacón, que es un estudiante, que todavía es un estudiante de computación, ¿no? Entonces, ellos nos van a presentar la solución de IA generativa para una prueba de recorrido. Cómo utilizar la IA generativa para que capture los riesgos y controles en una prueba de recorrido. Eso, y le doy el pase a, no sé quién va a Tami. Sí, ahora vamos a compartir pantalla. Yo también. Compartir pantalla. Estamos. Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Tami Chacón. Soy auditora de sistemas en el área de inversiones del BCP y hoy estoy muy feliz de poder mostrarles AuditFlow, la solución con la que logramos el primer puesto en la primera Geniatón, como lo mencionaron ya, organizada por ISACA, el BCP y el Instituto de Auditores Internos. Esta hackathon eh, reunió soluciones innovadoras basadas en IA generativa. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes en qué consiste AuditFlow y cómo aplicamos estas tecnologías para transformar la forma en que abordamos nuestras auditorías. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, en esta hackathon a cada equipo se le asignó un proceso de auditoría. En nuestro caso, nos tocó el proceso de documentación de las pruebas de recorrido. Pero quisimos ir más allá y pensar realmente en los puntos de dolor o la problemática que tenemos los auditores en las pruebas de recorrido. Entonces, nos pusimos a pensar, identificamos estos puntos de dolor. No sé si les ha pasado que antes del recorrido se han sentido perdidos buscando normativas actualizadas o referencias clave para planificar el recorrido. O quizá luego del recorrido han sentido que olvidaron hacer alguna pregunta importante sobre los riesgos o los controles involucrados, o quizás sienten que perdieron detalles importantes porque no los apuntaron en el momento, o han pasado horas, días redactando informes de recorrido, tratando de organizar información dispersa. Como ustedes saben, cuando estamos en la reunión muchas veces el auditado no sigue una línea, sino que va soltando datos por acá, por allá, surgen unas nuevas preguntas, entonces regresamos a un punto y así se mezcla la información y desearían tener un borrador inicial para empezar, ¿no? No empezar de cero redactando bueno, lo que se habló en la reunión. Entonces, bueno, les presentamos AuditFlow. Siguiente, por favor. Les presentamos AuditFlow, una plataforma de apoyo al auditor en sus pruebas de recorrido. ¿Cómo serían los recorridos usando AuditFlow? Primero, el auditor líder tendría que subir la matriz de riesgos. Y luego de esta matriz, el auditor seleccionará los riesgos de los cuales se relevará la información durante la prueba de recorrido, ¿no? Durante la reunión. Además, podrá incluir normativas y políticas asociadas, el nombre del recorrido y palabras clave que nos ayudará, como nos comentó Enzo anteriormente, mejorar el resultado del prompt. Esto generará una guía editable con preguntas clave asociadas al riesgo que el auditor podrá tener en cuenta durante su recorrido. Como también lo mencionaron, nosotros somos responsables. Finalmente, ¿no? No es que lo que nos genere la IA tal cual vamos a creer a ciegas, sino nosotros como auditores y con mayor experiencia y conocimientos vamos a poder editar sobre una base que nos da la IA. Entonces, con esto el auditor podrá ir más preparado a la reunión de recorrido. Después de esta reunión, podrá adjuntar la grabación o la transcripción de la reunión para generar un primer borrador de la documentación del recorrido, además de una relación de evidencias que esta herramienta te sugerirá para poder solicitar al auditado y una lista de posibles hallazgos, ¿no? Entonces, para entender mejor nuestra solución, vamos a presentar el siguiente video.
Eh, no está con audio. No está con audio. Sí, ¿No se escucha? te sugiero que puedas volver a compartir, pero con audio. Ah, qué pena, a ver un momento. No, tranquilo, estamos en vivo, no te preocupes. Pasa. Ok. Mientras que van viendo, solamente un punto importante, lo que ha hecho Enzo, organizado también con Isaka y con Instituto de Torres y vamos de Geniatón, ahí Enzo, creo que es importante comentarles porque es la primera vez en el país que se ha hecho un esfuerzo como para poder abrir un espacio de conversación y de reto, ¿no? De retarnos a nosotros mismos, de poder construir estos casos. La inteligencia artificial, como decía Enzo, va a cambiar no solamente nuestra forma de trabajo, sino nuestra forma de pensar, en cierto modo, de cómo enfocar los problemas y la solución de los mismos, ¿no? Entonces, este reto realmente ha sido bastante importante por el impacto que ha tenido, no solamente en la práctica, porque todo lo que estamos conversando acá, yo escuchaba a Enzo, ahora que estoy escuchando a Tami, el equipo, de verdad mi cabeza volaba a mil. O sea, la cantidad de cosas que realmente podemos hacer y la oportunidad que han tenido, no solamente ellos, sino todos los que participaron en poder mostrar ese trabajo. Y eso es un poco de lo que hacemos como comunidad. Así que, de verdad, Enzo, excelente trabajo. De verdad ha sido súper bueno. Gracias, José. Y solo para Súper bueno. mencionar ¿Ok? también el mérito de los chicos, se inscribieron 19 equipos, al final 11 equipos participaron y pasaron a la final 5. O sea, ha habido una serie de interacciones con los equipos, ha habido muchas personas, muchos chicos jóvenes que han estado participando y realmente las soluciones han sido muy buenas. Tú sabes que siempre tiene que haber un ganador, pero felicito mucho a este equipo porque realmente han sobresalido respecto al resto, ¿no? Sí, correcto. De verdad que felicitaciones y me uno al saludo de Enzo en ese sentido. De verdad, felicitaciones y también de todos los que estamos acá escuchándolo. Así que nada, Tami, creo que Juan ya terminó de solucionar. Nos avisas. Sí, sí, ya debería poder escucharse. Sí, ya debería poder escucharse. Audit Flow. Y en esta, ya que en esta, el líder pueda crear auditorías y además puedan ir a recorridos abiertos, ¿no? Acá damos clic en el botón de crear auditoría, podemos poner detalles como el nombre de la auditoría y el periodo. Si cargamos la matriz de riesgos, se cargarán los riesgos asociados a este proyecto de auditoría, en este caso EALM. Y el líder de la auditoría podrá asignar a los auditores sus riesgos o añadir riesgos que crea conveniente en esa auditoría. Ahora, desde el punto de vista de los auditores, estos podrán acceder a la matriz de riesgos. En este caso, la LM vería la matriz de riesgos, seleccionaría los riesgos que va a tomar en cuenta para este recorrido, además de añadir políticas, que serían documentos internos asociados, a poner palabras clave y añadir riesgos si es que lo considera necesario, además de adjuntar políticas externas. Tras ponerle el nombre al recorrido y seleccionar los riesgos y las palabras clave, podrá generar la primera guía para el recorrido con IA generativa. Tras estos inputs se genera la guía que usará el auditor para tener más información para su recorrido, con la narrativa del proceso, los riesgos seleccionados y el control desglosado en encargado, periodicidad, objetivo de sección y cómo es que quede evidenciado. Además, la IA generará propuestas para preguntas de prueba y identificará extractos de las políticas asociadas mencionando en qué parte del documento se encuentra. Esto ayuda al auditor en el recorrido, ya que al tener el control desglosado puede identificar claramente qué información se omitió en auditorías pasadas y preguntas que el auditor no debe omitir durante el recorrido. Y el auditor podrá dictar todo esto durante la reunión de recorrido. Tras guardar esa versión y añadir el video o la transcripción de la grabación del recorrido, se generará una primera versión de la documentación, que igualmente podrá ser editable. Con la transcripción del recorrido, la IA documentará riesgos, controles, información del recorrido. Además, esta versión tendrá la evidencia a solicitar,
lo que debería tener en cuenta el auditor y posibles observaciones generadas por IA generativa, lo cual va a facilitar la documentación del mismo. Ahora, para hacer todo esto, Vale, para continuar con la presentación, eh, buenas noches con todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Alba, soy desarrollador full stack y quería mostrarles también cómo es que realizamos nuestra solución para la hackathon. Como toda hackathon, el tiempo era limitado y entonces tuvimos que pensar en probar rápido la idea, ¿no? Hacer un MVP. Y para ello utilizamos las siguientes tecnologías. Para el diseño de la aplicación, es una aplicación web, utilizamos Bicycle, que sería como Figma, pero tiene opciones de IA que ahora están de moda para facilitar y hacer el diseño más rápido. Creamos la plataforma web con un stack usando React en el frontend y Node.js en el backend. Para hacer los estilos más rápido utilizamos componentes previamente creados de Muy y el estilo lo hicimos con Tailwind, ¿no? Ahora, la parte del backend en este caso es importante porque es la Geniaton, lo que más importa es la IA generativa. Y lo que hicimos fue consumir la API de OpenAI. OpenAI tiene una documentación eh, rápida para comenzar a usar sus servicios de IA generativa y en nuestra aplicación utilizamos la IA generativa para crear chats, como lo han visto en el video. Por chat se refieren a estas respuestas en lenguaje natural, que serían las respuestas de el primer borrador de la documentación, de la guía para el auditor, para que vaya al recorrido. También usamos el servicio de OpenAI para hacer un speech to text. Eso utiliza el modelo Whisper para que el auditor pueda subir, pueda cargar la transcripción o el video del recorrido y en base a eso alimentar el prompt. Y otro servicio que tiene la IA generativa es el caso de los embeddings, que lo que hacen es relacionar cadenas de texto y fue lo que utilizamos para intentar relacionar los nombres de las normativas al nombre del recorrido. Y en el caso de la Geniaton se nos pidió también intentar estimar los costos que podría tener nuestra solución. Por ello decidimos desplegarlo en la nube. Nosotros contábamos con un voucher eh, de Huawei Cloud para hacer este despliegue en Internet. Y acá se pueden ver los servicios que utilizamos para hacer este despliegue, como es un servidor, una base de datos productiva, un balanceador de cargas, entre otros. Ahora, la parte más relevante de esto es la aplicación de la IA generativa. Eh, Como mencionaba, utilizamos la documentación, bueno, la plataforma de OpenAI, porque consideramos que era fácil de leer y explicaba detalladamente cómo utilizar cada uno de estos casos. Y lo que me gustaría hacer ahora es mostrarles un poco cómo utilizamos eh, Prompt Engineering para la generación de la guía para el recorrido. Para eso voy a abrir mi editor de código. Aquí está el repositorio de nuestro proyecto. Como les mencionaba, tenemos una parte del frontend y una parte del backend. En el backend consumimos esta API de OpenAI para el pre-recorrido, ¿no? Para generar la guía. Y uno puede definir los mensajes que le va a enviar al modelo, ¿no? Como mencionaba Enzo anteriormente, se le puede indicar el rol y cómo va a actuar, ¿no? En este caso le decimos que es un asistente que usan los auditores para y muchas cosas más, porque parte de este trabajo es adecuar que ese mensaje sea, que el resultado de ese mensaje sea útil, ¿no? Entonces hay que darle ejemplos de cómo debería ser la respuesta, etcétera. Y nuestra solución también está en agregarle variables, ¿no? Como verán, eh, el auditor podía editar y agregar algunas cosas, como agregar palabras clave o agregar más riesgo, y son todas esas parámetros que se le incluye también al mensaje, ¿no? Y en esta parte se configura el modelo que se va a usar. En este caso, probamos distintos modelos hasta encontrar que cuatro, el 4O daba una respuesta medianamente útil. Bueno, los mensajes se pasan como un parámetro y esto es lo que se veía en la anterior lámina, que son los parámetros que puedes agregarle al modelo, bueno,
a esta solicitud al modelo para que cambien las respuestas, ¿no? Como explicando que es la temperatura, según el parámetro que le pongas aquí, la IA va a ser o más creativa, o sea, subjetiva, o va a ser más objetiva. Entonces, como es auditoría y requeremos que la IA no invente cosas, no cree cosas, sino que dé un resultado más exacto, es por eso que el resultado, el valor de la temperatura es un poco bajo, pero al final es cuestión de ir probando con los valores, ¿no? Y bueno, el resultado es que genera la IA exitosamente, como lo vimos en el video, ¿no? Y bueno, también quería mostrar que también consumimos el modelo para la transcripción del video, que es la misma lógica, ¿no? En la documentación se indica cómo consumir el modelo, cómo llamar al modelo, y con una función te da el texto transcrito, y con ese texto tú puedes usarlo en el siguiente prompt, ¿no? También como insight o como aprendizaje de esta experiencia de la Geniatón, al final nosotros utilizamos tecnologías propias para hacer un MVP, o sea, los recursos que teníamos a nuestra mano. Pero consideramos que para usar una aplicación de este tipo en un entorno empresarial, en un entorno productivo, es muy importante la seguridad y la privacidad de datos, ¿no? Parte del gobierno de AI que mencionaba Enzo. Entonces, pensando en ese siguiente paso, se nos ocurría cómo mejorar nuestra propuesta, ¿no? Y para ello, se nos ocurrieron estos tres puntos principales, ¿no? Primero, que estamos usando un modelo eh, no está hecho específicamente para esto, ¿no? Entonces, la primera propuesta o mejora que se tendría que hacer es crear un modelo y entrenarlo específicamente con información de auditoría, ¿no? Hay manuales, normativas, etcétera. Y pensando en que genere la guía o el borrador de documentación, ¿no? Una herramienta empresarial de paga, obviamente, que podría facilitar esto es Azure AI Foundry, con el cual se podría entrenar esto con información de la empresa sin tener o incluso utilizar los modelos de OpenAI como un input, sin tener dificultades con la seguridad de datos, privacidad de datos, que este es un tema muy mencionado en la IA porque cuando, o sea, lo usas en otras versiones, no sabes qué está pasando con tus datos, ¿no? Por eso sería importante tener tu propio modelo. Otra mejora que se nos ocurría es añadir un asistente virtual que responda a preguntas sobre la normativa asociada, porque en nuestra propuesta lo único que hicimos fue relacionar el nombre del documento de la normativa a lo que tenía nuestro recorrido. Y sería importante que se pueda hacer preguntas sobre esa normativa, no solo usar un resumen de la misma. Y eso creemos que se podría hacer con un Copilot de estudio y teniendo las normativas actualizadas en un repositorio de SharePoint. Y por último, vimos que la parte que más demoraba en nuestras pruebas era la parte de eh, transcripción de la grabación, o sea, pasar el video a texto. Demoraba mucho, consume muchos recursos. Entonces se nos ocurrió que ya hay herramientas que hoy en día usan las empresas que ya tienen esa transcripción del video y se podría integrar una funcionalidad para automatizar la subida de esas transcripciones de estas reuniones de recorrido, ¿no? Un caso podría ser usando Teams y Power Automate. Y sin más que agregar, eso sería nuestra presentación. Espero que haya cumplido con el tiempo. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos con LinkedIn. La experiencia fue muy enriquecedora. Les agradecemos bastante a ISACA, al BCP, al Instituto de Auditores Internos por darnos la oportunidad y estamos para servirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Y quedamos atentos a preguntas. Ahora sí, abrimos micros o abrimos chat. Así que los escuchamos. Hay una pregunta que se venía a la cabeza, si me permiten empezar también con esta ronda, es ¿cómo enfrentar el pensar distinto? ¿Cómo tú enfrentas un problema desde la lógica que estamos acostumbrados los ingenieros de sistemas? Es una lógica, digamos, secuencial, ¿no? If o switch.
pero cuando enfrentas la automatización frente a una inteligencia artificial es totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo pensar distinto? ¿Cómo empezar a hacerlo? Mm. Em, bueno, como equipo nos complementamos en varios aspectos. Ah, hay un eco. Ah, ya listo. Eh, y bueno, como auditora, de mi lado, justo si bien en el banco se habla mucho de inteligencia artificial y también escuchando las opiniones de mis jefes y todo ello, siento que la principal preocupación al desarrollar esto es elaborar herramientas que de verdad entreguen valor, que apoyen el trabajo del equipo al auditor. Entonces, cuando nosotros escuchamos algunas soluciones, con mi equipo preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, oye, pero ¿de verdad esto me genera valor? O sea, ya me lo puede entregar, pero no, ¿no? Por ejemplo, cuando nos entregaron el caso, en una primera instancia solo nos dieron un PDF y teníamos que hacer, utilizando IA, un flujograma. Entonces, con mi equipo nos sentamos varios días, ¿no? La parte de la idea es lo más importante, entonces varios días estuvimos hablando, ¿no? Pero un flujograma, a mí como editora, ¿me ayudaría? ¿No me ayudaría? Entonces, en base a ello fuimos, si bien no hicimos al final un flujograma, lo que hicimos fue darles un resumen de todo, eh, eh, el control o el proceso de que se está hablando en la reunión de la prueba de recorrido, pero sobre eso construimos la solución que les presentamos, que sí sentíamos que a mí como editora me generaría más valor, me apoyaría y me daría como una base para a partir de ello poder desarrollar mejor mi auditoría o dedicar mi tiempo en más análisis que en ejecución. Bueno, eso desde mi punto de vista como auditora. Y bueno, Juan como full stack también tiene sus... A ver, te paso, Juan. Em, sí, entiendo la pregunta que hacía José Carlos, porque es otro paradigma, ¿no? O sea, la programación funcional secuencial y la programación de modelos de inteligencia artificial, donde tienes que estar pensando más eh, la data con la que lo entrenas, diría yo, ¿no? Eh, sí, bueno, es un reto interesante hacer aplicaciones de este tipo porque eh, al final tienes que lograr bueno, en el caso de la IA generativa, que lo que diga de valor, ¿no? Nosotros nos pasaba mucho de que según como lo configures, la IA miente, la IA, por ejemplo, en las preguntas clave no decía cosas interesantes, y es otra forma de ir probando para desarrollar ese tipo de soluciones, ¿no? Yo creo que por eso triunfan las plataformas que ayudan a esto, ¿no? Porque ahí tienes todos los parámetros a la mano para que vayas probando hasta que las respuestas den valor. Ya sabes, Juan, y sí es importante, ¿no? Ya hay cambios que estamos viendo, cada mes es una locura, ¿no? Ya hace un par de semanas, ChatGPT sacó solamente en reseller lo que es Operator, ¿no? Literalmente una AI que puede ejecutar cosas por ti, loguearte y te pide permiso si después si quieres pagar o no. Y el mundo va a seguir cambiando. Sí, de hecho, Muchas gracias, Juan. si Hay Piñatón un hubiera par de sido hoy, preguntas que, Si Piñatón hubiera sido hoy, hubiéramos usado DeepSeek, ¿no? Por tanta opinión hubiéramos mediática usado que hay. DeepSeek, ¿no? Por tanto. Sí, sí, la verdad es que es algo muy cambiante. de acuerdo. Hay una pregunta que hace Roque Infante, dice, la inteligencia artificial DeepSeek, para este caso, ¿cómo está impactando y cómo va a impactar en el mercado? ¿Cómo lo ven ahí, Enzo, Juan, Tami? A ver, ¿de qué se trata básicamente DeepSeek? De mucha mayor eficiencia, ¿no? Ellos lo que han dicho es que han entrenado, los chinos han entrenado su modelo con solamente 5 millones de dólares
y mucha menos capacidad de procesamiento, ¿no? Todavía está por verse algunas cosas, pero es open source, ¿no? Entonces, en realidad, cualquiera lo puede usar. Si se confía todo lo que han dicho, lo que va a ocurrir es que se van a abaratar las soluciones de IA, ¿no es cierto? Y cuando el costo disminuye, aumenta la demanda. Entonces, a lo que está ocurriendo de manera tan rápida, yo lo único que les diría es que si DeepSeek termina siendo verdad todo lo que se ha hecho, o se está diciendo de DeepSeek, vamos a acelerar el proceso aún más. Y un tema importante es que Es correcto. es open, o sea, no tiene un costo, ¿no? Sí, y creo que también algo importante es que como DeepSeek es de código abierto, hay mayor transparencia. En cambio, GPT no podemos ir más allá, ¿no? A utilizar un API y solamente darle parámetros. Por ejemplo, justo hoy estaba viendo ahí noticias y me enteré que al ser un código abierto y ya volverse popular, hay varias personas que tienen acceso a él mismo y alguien encontró una brecha que estaba abierta, ¿no? Entonces, una brecha de seguridad. Entonces, lo reportaron y a las horas DeepSeek lo pudo solucionar. Pero quién sabe si esto está también, hay brechas de seguridad abiertas en GPT, pero no sabemos porque está cerrado, no sabemos cómo funciona por dentro. Entonces, creo que es algo muy importante como auditores, ¿no? Sí, yo estaba leyendo un artículo porque ha habido mucho ruido en Estados Unidos por el tema de que DeepSeek es de China, ¿no es cierto? Y hay muchas noticias que están diciendo, bueno, inclusive Trump está preocupado, pero muchas noticias decían que China finalmente le estaba ganando la iniciativa a Estados Unidos. Pero leí un artículo donde alguien decía, en realidad esto no se trata de China versus Estados Unidos, se trata de código abierto sobre código cerrado. En realidad la posibilidad de que sea código abierto te abre un poco lo que dice Tami, ¿no? A que estés expuesto, a que otros identifiquen errores y también construyan mejoras y eso se comparta, ¿no? Es un punto de vista que leí hoy día que me pareció muy interesante. Ahí si me permiten, si quisiera compartir, igual tienen el chat un poco para poder tener algunas preguntas y ir cerrando también. Yo me acuerdo del Log4j, ¿no? No sé si se acordarán, este evento, esta vulnerabilidad, ¿no? Los que somos más de cyber nos acordamos porque fueron, fueron días intensos, ¿no? Log4j fue una vulnerabilidad de nivel 9. En vulnerabilidades tú tienes una categorización, fue similar a la que fue en su momento Eternal Blue, ¿se acuerdan? WannaCry, ransomware, al mismo nivel, ¿no? Es más, el pedazo de código que lo contenía era un pedazo de código open source, el Apache, y eso fue el problema, porque no había una persona dedicada justamente a poder asegurar ese código. Y fue tan impactante para los negocios porque soltaron un release que supuestamente lo solucionaba. Después, a las horas, nos dimos cuenta que no se había solucionado y tuvimos que hacer otra vez un rebuilder de todas nuestras aplicaciones con el nuevo parche y así estuvimos 5 veces. Entonces, es una muy buena discusión, digamos, creo yo, en la cual vamos a tener que colocar en una balanza los riesgos, ¿no? ¿Qué involucra estar en open source? ¿Qué involucra estar en una estructura cerrada? Recuerden de que mientras más, mejor dicho, un atacante o un investigador de seguridad, mientras más sabe el producto, más imaginativo se coloca, ¿no? Somos más intensos, ¿no? Y suele ser más vulnerable. Y son las cosas que vamos a tener que colocar sobre la mesa, ¿no? Eh, Hay una pregunta bastante importante también que da Emerson, y lo coloco sobre la mesa, y Enzo habla cómo abordar los temas de privacidad y protección de datos sobre una IA, ¿no? Que habla mucho del tema de open source, que tiene que ver mucho de tener temas de compliance con todas esas empresas que realmente están absorbiendo la data no de un país, sino del mundo entero, ¿no? Sí, a ver, por el lado de lo que no es inteligencia artificial generativa, obviamente en nuestras organizaciones, al menos donde yo trabajo, tenemos una serie de medidas de seguridad
y eso se cumple para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Les hablé inclusive en uno de los casos que tenemos que cuando tenemos que movilizar los archivos de audio, tenemos que encriptar y desencriptar en el camino justamente para evitar ese tipo de filtraciones y problemas, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, usamos las medidas de seguridad de cualquier otro proyecto. En realidad no hay mucha diferencia. Ahora, el problema es IA generativa, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, trabajamos con Microsoft y trabajamos con Copilot, ¿ya? Y estas firmas están ofreciendo el servicio pues a organizaciones como la de nosotros, y la discusión ya casi filosófica es si realmente nuestra data está segura cuando está trabajando en su herramienta y en su nube, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que ellos han firmado un documento donde dicen que nuestra información, nuestra disposición no va a ser usada para datos de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta del millón es, ¿quién puede validar eso? ¿No es cierto? Entonces, es bien interesante porque estas empresas, Microsoft, Amazon, OpenAI, están ofreciendo servicios cognitivos, ¿no es cierto?, de procesamiento, etcétera, este, pero nosotros no vamos a tener ningún control, ¿no? Es casi como el tema de la nube también, ¿no? Firmas un documento en la nube, tu data está en la nube. La vez pasada escuché un comentario a alguien donde decía que estaba tratando de comprar Microsoft Copilot, y en la negociación le expresaba su preocupación al representante de Microsoft en el sentido de que, pero es la data mía, de mis clientes, cómo yo estoy tranquilo porque ustedes van a tener la data. Y el representante de Microsoft le dijo, tú estás en Azure, ¿no es cierto? En la nube, sí, pero yo ya tengo tu data, o sea, yo ya la tengo. ¿Qué tanta diferencia hay? Es verdad, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de acto de fe, el contrato seguramente debe tener todas las cláusulas que tiene que tener, tiene que ser revisado por los abogados, pero más allá de eso es difícil saber, ¿no? Sí, y ya has dicho algo importante y la pregunta es pertinente porque en la actualización de la norma de privacidad ya hay requerimientos mucho más estrictos de cara a lo que es la transferencia de datos por flujo transfronterizo, ¿no? Que es aplicable cuando tú vas a empezar a utilizar este tipo de tecnología para que lo tengan en claro, ¿no? Y como dices, Enzo, yo también lo veo como un acto de fe, ¿no? Hace unas 3 semanas ya salió la noticia de que Apple se estaba allanando a un convenio, antes de ir a juicio con un grupo de personas que estaba denunciando que Siri le escuchaba. Eh, no sé si que es como un acto ya de aceptar una culpabilidad, ¿no? Y pasa, ¿no? Hay gente que todavía tiene la percepción y muchas veces se da de que hablas algo y el celular las horas o al día siguiente está que te muestra información de lo que has conversado muchas veces. No es, no es algo que sea nuevo, ¿no? Le ha pasado a Amazon cuando nos enteramos que utilizaba extractos de grabaciones para poder entrenar a su IA. Ahora le ha pasado a Siri y de repente está pasando, ¿no? Entonces, yo voy a traer una frase de Anne Salman, dijo, este es algo nuevo y en lo nuevo vamos a tener que acomodarnos, ¿no? Eso fue una frase que lanzó cuando el Times lo denunció porque utilizaba información justamente del diario, el New York Times, para entrenar a su IA, ¿no? Dijo, este es algo nuevo, bueno, si quiere ganar dinero junto conmigo, bueno, sentémonos a conversar, ¿no? Eso es lo que va a tocar. Estamos construyendo una nueva era y una nueva era en la cual tenemos la oportunidad de escribir cómo va a ser modelada esta nueva experiencia. Y creo que es una gran responsabilidad para nosotros como generación, ¿no? De los líderes, de la gente que está en la parte de la operación, de los innovadores como Tami, como Juan, que están trayendo esas cosas nuevas, ¿no? Es un mundo que nadie nos lo va a contar. Es la parte más bonita, creo, de todo esto. Ok, hemos estado compartiendo algunos enlaces iguales en el chat, que habla un poco también del valor de los casos de uso. La IA per se no genera valor si es que no le encuentras un use case que haga sentido y que haya esa rentabilidad. Y sigamos conversando, estos espacios son súper buenos. Enzo, de verdad, muchas gracias. Juan, Tami, permítanme por favor compartir igual la encuesta del día de hoy para que lo puedan llenar. ¿Sí? ¿Ok? Y con ello estaríamos ya cerrando la sesión.
Nuevamente recordar que ya la paleta de cursos para este Q ya está en vivo. Mabel está atenta a cualquier tipo de requerimiento que ustedes puedan tener, de información o consulta que puedan tener. Igual también recordarles que la renovación de sus certificaciones y las membresías vence este marzo. Tengan mucho cuidado, pues, especialmente con la renovación, porque siempre después del 31 de marzo llegan N casos de me olvidé y pierden la certificación. Y es todo un tema reencauzar la reactivación. Así que tengan mucho cuidado. Llenen por favor las horas de CPA. Es súper importante también el tema de la experiencia, es parte de los requerimientos. Y nos estamos viendo el siguiente mes. Y en abril no se olviden Arequipa. Nos estamos viendo ahí. Ok, muchas gracias Enzo, muchas gracias a todos los Gracias. asistentes. Gracias a Tami, ustedes. Juan, Mabel, nuevamente muchas gracias a todo el equipo. Nos estamos viendo. Bye bye. Gracias, Chao. buenas noches.